Buenos días, hermanos. Romanos 15:8, por favor. La carta escrita por Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 15, versículo 8. Dicen las Escrituras: pues os digo que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por sus misericordias. Otra traducción de este versículo dice, versículo 8: os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para manifestar la fidelidad de Dios a las promesas hechas a los patriarcas. Cambien la palabra verdad por fidelidad. ¿Por qué? Porque se entiende más claramente que cuando alguien cumple lo dicho, lo prometido, es que fue fiel a lo prometido. Ahora, en el griego, la palabra verdad es la palabra aletheia o aletseia. Es bonita esta palabra. Y esta palabra se puede traducir de dos maneras en nuestro español: verdad y fidelidad. E inclusive podemos intercambiar. Cuando nosotros decimos, le estoy diciendo la verdad, yo puedo decir, mira, lo que te estoy diciendo es fiel. Y podemos intercambiar fidelidad por verdad. Entonces, cuando la escritura en Romanos 15:8 dice, en la versión 60, para mostrar la verdad de Dios, en realidad el centro es, y según el contexto de la carta, es que lo que el Señor Jesucristo hizo fue manifestar y mostrar la fidelidad de Dios a sus promesas. Y particularmente las hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y después continúa diciendo, Cristo murió para mostrar, o Cristo fue hecho siervo a la circuncisión para mostrar la fidelidad de Dios. Luego dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios. Sin la fidelidad de Dios manifestada por Cristo, no tenemos sustento ni base para orar como oramos. El sustento para poder hacer misiones, para alcanzar a las naciones, aquí dice los gentiles, para anunciar el Evangelio a todas las naciones, para que nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio, es esta palabra: la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es el sustento no solo de nuestras vidas, sino que también es el sustento de la obra misionera. Entonces, quisiera leer el Salmo 119 además. No todo el Salmo 119, sino un solo versículo. Se encuentra en el capítulo 119, versículo 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Nos habíamos centrado en algún minuto que los juicios vienen desde la justicia, pero esta vez quisiera centrarme en la primera parte del versículo: la suma de tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dice, tu palabra es verdad? Pareciera que está citando
este versículo. Lo dice en Juan capítulo 17, versículo 17. Cuando está orando por sus discípulos. Ahora, la traducción del Salmo 119, versículo 160, cuando dice la suma de tu palabra, es verdad. Algunos lo han traducido así: la esencia de tu palabra es la fidelidad. ¡Qué bello! Si algo que caracteriza la palabra de Dios es su fidelidad. Ahora, cuando el Señor Jesucristo ora y dice lo siguiente en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Después dice, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu aletheia, dice el griego. Tu palabra es aletheia. ¿Qué quiere decir? Mira, lo voy a leer así ahora. El Señor Jesucristo está orando al Padre por nosotros. Y está diciendo, santifícalos en tu fidelidad. Y después sigue y dice, tu palabra es fidelidad. ¿Por qué caminamos hacia la traducción de la verdad, como la palabra aletheia, y se tradujo en la versión 60 en la mayoría de las veces la palabra aletheia como verdad? Si ustedes van a Brasil y le dicen a alguien, oh, tu comida está exquisita, es la mayor ofensa que le puedes decir respecto a su comida. Para nosotros, exquisita quiere decir que está muy, muy rica. Pero en Brasil es otra el significado. Tienen miradas diferentes respecto a una misma palabra. Nuestra visión de la vida, muchas veces, hermanos, tiene una visión y un trasfondo de la filosofía griega. Y usamos palabras, y nuestro idioma viene desde el griego y desde el latín. Pero al usar palabras y tener el trasfondo griego que tenemos en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, implica ciertos acercamientos a la palabra que determina la forma en que vamos a leerla. Cuando decimos esto, te voy a decir la verdad, ponemos la verdad como si fuera una cosa objetiva, fuera de nosotros y que pudiéramos acceder. Pero cuando enfatizamos, esa es la visión griega de las cosas, pero cuando enfatizamos esto, mira, créeme, porque lo que te voy a decir es fiel, y nuestra relación se va a marcar en la fidelidad. La misma palabra. ¿Qué pasa? La visión judía de la fidelidad o de la aletheia no tiene tanto que ver con una cuestión objetiva, ahí está la verdad, sino con una cuestión que implicaba relaciones. Yo me relaciono contigo en base a la fidelidad. Entonces, cuando la Escritura habla acerca de que la palabra es aletheia, la palabra es verdad, no tiene que ver tanto como una cuestión objetiva, sino que tiene que ver con una cuestión de relación con la palabra. En ese sentido, la palabra es fidelidad, también es verdad. Pero el énfasis tiene que ver con que tu vida se deje influenciar por aquello que es fidelidad en esencia, como es la palabra. Que por eso no deja de ser verdad, como un hecho objetivo. Pero la realidad de las Escrituras, cuando utilizan la palabra verdad, enfatiza la idea de que tú te relaciones y lleves tu vida a través del tiempo en base a que Dios es un Dios de fidelidad. Santifícalos en tu verdad.
Santifícalos en tu fidelidad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es fidelidad. Cuando yo te digo y tú dices, la palabra de Dios es fidelidad. A decir, la palabra de Dios es verdad, pareciera que no cambiara nada. Pero ese cambio, ese pequeño cambio, si lo comprendes, cambia mucho. En Isaías 42, versículo 3 dice, hablando del Mesías, no quebrará la caña cascada, ni apagará al pábilo que humeare. Y hablando del Mesías, por medio de la verdad traerá justicia, dice la versión 60. Por esto vino a ser Jesús, vino el Cristo a ser siervo de la circuncisión para mostrar la fidelidad de Dios a las promesas. Leo de nuevo Isaías 42:3, desde la perspectiva de fidelidad. Por medio de la fidelidad traerá justicia. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero fíjate, desde esta mirada, conoceréis la fidelidad de quién. Y esa fidelidad os hará libre. ¿Dónde se manifestó la fidelidad de Dios? En el Evangelio. Donde se reveló que Dios es fiel a sus promesas por amor de su nombre, para su gloria. En el Evangelio. La fidelidad de Dios, la verdad de Él, su fidelidad es la que nos hace libres, hermanos. Jesús le dijo en Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la aletheia, la verdad, la fidelidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el espíritu de aletheia, el espíritu de fidelidad, Él os guiará a toda la fidelidad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu fidelidad, en tu verdad. Tu palabra es fidelidad. Lo que estoy hablando, hermanos, se va a entender siempre y cuando que tengas presente que la justicia de Dios es la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, para su gloria. Dios nos hace un urgente llamado. Un llamado que manifestemos a través de nuestras voces y a través de nuestras vidas su fidelidad. Dicha fidelidad y justicia revelada debe ser proclamada a cada nación y a toda nación de nuestra tierra. Debemos asumir que somos un manifiesto, no solamente que Dios manifestó su justicia en nosotros por la fe, sino que somos un manifiesto, cada uno de ustedes, de la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. Tú eres un manifiesto de la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. Si no asumimos la grandeza de su fidelidad a sus promesas, entonces nuestras vidas reflejarán una falta de esperanza en las promesas que nuestro Dios nos ha dado. Nuestra fe será mucho más pequeña que un grano de mostaza y nuestra fidelidad no será tal. Si no asumimos lo magnífico y lo admirable de la fidelidad de Dios a sus promesas,
entonces nuestras vidas carecerán del gozo, de la certeza que producen las promesas, y nos olvidaremos de esto, hermanos, que por sobre todo Dios es fiel. Si no entendemos la grandeza de la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, nos olvidaremos del sentido de nuestras vidas, del llamado de nuestras vidas, y el para qué estamos y por qué estamos, por qué somos y por qué pasan las cosas en nuestras vidas. Ya que nos centraremos y nos olvidaremos de sus promesas y nos centraremos en buscar promesas personales. Buscaremos las nuestras o las de los otros, menos las promesas de nuestro Dios. Centrarse en la fidelidad de Dios a sus promesas es centrarse en sus promesas. Hermano, hermana, debemos buscar y anhelar como sedientos las promesas de Dios. Porque si no buscas y anhelas como sediento las promesas de Dios, vas a encontrar otras promesas que se basan en otras cosas. Y vas a creer que aquellas promesas son lo que te va a dar la felicidad. Somos seres que vivimos y nos movemos porque tenemos promesas. Si no están ellas presentes, entonces las inventamos o dejamos que otros las inventen por nosotros. Una promesa que creyeron y que algunos creímos, la alegría ya viene. Toda promesa que se aleje de las promesas de Dios nos guiará a la destrucción personal, ya que están basadas en las mentiras. Centrarte en las promesas de Dios para vivir tu vida es esencial. Ni siquiera te centres en buscar las mentiras que crees, sino que céntrate en afirmar las promesas de Dios para tu vida, y las mentiras se van solas. Si no tenemos una firme convicción de la fidelidad de Dios a sus promesas, y que esta fidelidad de Dios es para su gloria, y que esta fidelidad de Dios es por amor de su nombre, y que esta fidelidad de Dios tienes acceso por la fe en el Cristo resucitado, entonces nuestras vidas reflejarán la ausencia de esa convicción y nos veremos fracasados y como carentes de aquello que Dios nos ha prometido, victoria. Tu vida refleja y reflejará las promesas que buscas. Tu vida refleja y reflejará a qué promesas tú le eres fiel con tu fe. Tu vida refleja y reflejará las promesas en las cuales confías. Vivimos por ellas, amamos por ellas y morimos por ellas, por las promesas en las cuales confiamos. Es así que si comprendes la fidelidad de Dios a sus promesas, y que en Cristo, en el Cristo resucitado de entre los muertos, aquellas promesas están contenidas y que han sido reveladas, esa fidelidad de Dios a sus promesas. Si lo entiendes, si lo comprendes, si lo anhelas, si lo aprecias, entonces tu vida reflejará aquellas promesas en las que has depositado tu fe. El resultado de anhelar misiones es el resultado de anhelar la fidelidad de Dios a sus promesas. Si no vemos a Dios como un Dios que es fiel a sus promesas, entonces nuestras vidas lo reflejarán. En particular,
esto será notorio cuando venga el día malo. Si no tenemos pasión por la fidelidad de Dios, de conocerla y de vivirla, entonces no tendremos pasión por que el mundo conozca la fidelidad de Dios a sus promesas. Si tú no anhelas conocer su fidelidad, menos vas a anhelar que otros conozcan de su fidelidad. Dios es la realidad central de tu vida. Su fidelidad es el centro de tu vida. Lo que escribo y lo que estoy diciendo se entiende, y otra vez lo digo, desde la definición de que la justicia de Dios es la fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, para su gloria. Piper, en su libro Alégrense en las Naciones, habla sobre la gloria de Dios y anhelar aquella gloria. Yo quisiera cambiar y voy a decir anhelar la justicia, porque entiendo que en su justicia está inmerso el sentido de su gloria. El celo de la iglesia por la justicia de su rey no aumentará hasta que los pastores, los líderes, los grupos de misiones y los profesores de seminario y que hacen clase no presenten mejor a su rey. Cuando la justicia de Dios mismo esté presente en nuestras predicaciones, en vez de hablar acerca del método, de psicología, de estrategia, de terminologías sociológicas y tendencias culturales, entonces la gente comenzará a sentir que Dios es la realidad central de sus vidas y que la extensión del conocimiento de la fidelidad de Dios a sus promesas es más importante que todas nuestras posesiones y que cualquiera de nuestros planes. La fidelidad de los creyentes en la tierra solo será vista por los hombres en la medida que el centro de nuestras vidas sea la fidelidad de Dios a sus promesas para su gloria, por amor de su nombre. Y lo vuelvo a decir, la fidelidad de los creyentes en la tierra solo será vista por los hombres en la medida que el centro de nuestras vidas sea la fidelidad de Dios. La justicia de Dios, se entienda y entendamos entonces, es la fidelidad de Dios a su promesa por amor de su nombre, para su gloria. Nuestra fidelidad se hará manifiesta en nuestras vidas. Nuestra fidelidad a Dios se hará manifiesta en nuestras vidas en la medida que más nos centremos en buscar y anhelar fervientemente y disfrutar de la fidelidad de Dios a sus promesas. Hay que entender que nuestra fidelidad es el reflejo de disfrutar gozosamente de la fidelidad de Dios. El propósito de la iglesia es dar a conocer esa fidelidad de Dios a sus promesas. Que esa fidelidad de Dios se reveló y se hizo manifiesta en el Cristo que murió y resucitó. Todo esto para su gloria. La fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre para su gloria es la fuerza motora de nuestra fidelidad y de la obediencia a la gran comisión. En términos generales, cuando hablo de justicia, no lo asocia la mayoría de la gente con aquella fidelidad, sino que lo asocian con ira, con juicio y con venganza. Sin embargo, las Escrituras enfatizan de Dios, que cada vez que se habla de justicia de Dios, se habla de que Dios es fiel a sus promesas. Cuando nosotros entendamos la fidelidad de Dios, es que esa fidelidad, y lo vuelvo a decir, se verá reflejada en nuestras vidas. ¿Cuánto anhelas de su fidelidad?
¿Cuánto buscas en su palabra sus promesas? Si tú me dices, yo anhelo su fidelidad, y no lees las Escrituras, es que te estás desdiciendo. Porque solamente conociendo sus promesas vas a conocer cuán fiel Dios es a ella. Aún desde el momento de nuestra salvación, lo esencial siempre ha sido lo que Dios ha prometido hacer y su cumplimiento. Nuestra salvación es el resultado de la fidelidad de Dios revelada y manifestada en la resurrección de Cristo de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Nuestra fe, la fe que tú tienes en el Cristo resucitado, es el resultado de la fidelidad de Dios. De igual manera, nuestra fidelidad personal no ha de estar centrada en nuestros compromisos personales o esfuerzos propios, sino que nuestra fidelidad es el resultado de comprender que lo esencial de la vida es la fidelidad de Dios. Y es aquella fidelidad en la cual nosotros nos hemos de centrar y en la cual nosotros hemos de admirar. La fidelidad de Dios es por gracia. La fidelidad de Dios es a pesar de nosotros. En esa misma línea de pensamiento es que en otra ocasión he llegado a afirmar que el cambio que espero en mí, el cambio que espero en ti, el cambio que espero en la iglesia, está basada no en la fidelidad mía o en la tuya o de la iglesia, sino que está basada en la fidelidad de Dios a sus promesas, particularmente para ti. Como tengo a Matías a mi lado, le podría decir: Matías, lo que yo, el cambio que anhelo en ti, más cambio, no está basada en tu fidelidad. La convicción del cambio que se va a producir en ti no son por tus promesas, sino que es por las promesas de Dios. No es por tu fidelidad, sino porque Dios es fiel a sus promesas.